Amén. Con la fe es que vencemos, porque el autor y el consumador de la fe es Cristo Señor Jesús nuestro. Por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando es probada, sale más fuerte después de la prueba que antes de la prueba. Antes de la prueba somos más débiles, pero después de la prueba somos más fuertes. Porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder en nuestra vida. Aleluya. La palabra es rica, cortante y eficaz, más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón, porque Él todo lo conoce. Aleluya. Esa es la diferencia entre un creyente que cree. El que cree es el que recibe. Hoy Dios va a hacer liberaciones. Hoy Dios va a llenar de tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy nos va a hacer una nueva criatura para escuchar claramente su voz y andar bajo el poder de su presencia, que es el poder de la resurrección. Así que ponga mucha atención, porque Dios tiene algo grande para nosotros y apenas comienza. Se ha glorificado el nombre de Cristo, que es el que lo hace todo, ¿verdad? Precisamente el tema de hoy y el tema de la próxima predicación es el mismo, porque Él va a incrementar el conocimiento del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros cada vez nos relacionemos mejor en intimidad con Él. A tal magnitud que Él nos va a llevar a ver con sus ojos, pensar con su mente, a hablar con su boca, escuchar con sus oídos y sobre todo amar con el corazón que Él nos ama. Y imagínense la magnitud de lo que nos quiere dar. Aleluya, sí Señor. Así que vamos a empezar por conocer quién es el Espíritu Santo. Todo el mundo dice, bueno, yo sé esto, yo sé lo otro, yo conozco aquello, esto. Pero cuando le damos preponderancia a un conocimiento, donde nos identificamos con ese conocimiento, entonces empieza el Espíritu Santo a plasmarse en nosotros y nos transforma a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Así que aquellos que están por internet, no se pierda la continuidad de lo que hoy empieza para que usted reciba la llenura del Espíritu Santo. Porque sé que con el mover del Espíritu Santo, usted va a ser un hombre y una mujer nueva, en términos de autoridad y de poder y de transformación, para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Podemos decir que es una persona, podemos decir es una entidad, es la unción de Dios, es el toque de Dios que yo siento en todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Es una fuerza o es un poder? Y todo esto es importante, pero hay que indagar verdaderamente en la identidad del Espíritu Santo, que es muy importante. Así como la obra de las vidas de los creyentes en el Espíritu Santo va a obrar en la medida y forma que le conozcamos mejor a Él. Así que este cuestionamiento es importante y necesario que cada uno nos los cuestionemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo anhela revelarse a nosotros y desea mostrarnos quién es Jesús verdaderamente. Por eso es importante que hablemos del Espíritu Santo. Así que lo primero que debemos saber es que es una persona y por lo tanto no es una entidad ni una cosa, es una persona. Que aunque no lo vemos con nuestros ojos naturales, cuando Él instala los ojos espirituales lo empezamos a ver. Esto es importante que lo entendamos de principio a fin. Esta mañana, ahorita, hace unos minutos atrás, estaba el Espíritu Santo mostrándonos encima de nosotros con una unción continua. Y yo sentía tanto gozo que yo me atreví a acercarme a algunos de ustedes y decir, coge lo que está ahí. Llénate de Él que está ahí, porque Él habita en nosotros, para hay que cultivar esa relación. Y es importante eso. Así que lo primero y más importante que empezamos a hablar aquí, que es que si eres nacido de nuevo y verdaderamente te has arrepentido del pecado 180 grados, o sea, una metanoia, quiere decir un cambio completo de la persona que eras antes para ser la nueva en una dirección de nuevo, o una dirección de nuevo,
como dice el original, significa que tú has mirado en la dirección opuesta que andabas para poder mirar al Creador, donde hay pureza, integridad, santidad necesaria, porque sin ella nadie podrá ver a Cristo. Así que yo quiero decirte que cuando tú te arrepientes del pecado completamente, el Espíritu Santo toma lugar en tu vida, en todo tu ser, almáticamente. Y entonces te marca con ese Espíritu Santo, y el Señor pone esta marca que la puede ver a distancia aquellos que se relacionan contigo. Porque esa marca produce un cambio en la forma de pensar, hablar, mirar, escuchar y actuar. Que esto es bien importante, porque eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Acuérdese que esta pelea no es en tu fuerza, ni tu autoridad, ni tu poder. Es en su fuerza, en su autoridad y en su poder. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Él, nos damos cuenta entonces de que este Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, entendemos que tiene características de persona, como tú las tienes como ser humano. Él también las tiene. Y a la misma vez es parte de la deidad de Cristo. A la misma vez es la constitución de la Trinidad. O sea que relacionarnos correctamente con el Espíritu Santo es vital para el creyente. Y eso lo vamos a ver a través de las predicaciones que vamos a estar dando. Así que cuando visualizamos esto en profundidad, vamos a tener una perspectiva y una relación con el Espíritu Santo superior a lo que habíamos tenido anteriormente. Significa que vamos a ser trasladados a una dimensión espiritual superior a la que estamos ahora. Quiero que agarre esto, porque esto es para bendición nuestra, no es para bendición de más nadie. Y Él glorificarse en nuestra vida. Así que cuando Dios me empieza a dar este mensaje, yo me hice una pregunta bien clara. ¿De dónde viene la opinión de que el Espíritu Santo es una cosa fuerte, que cae sobre uno cuando ora, que estremece a uno y para los pelos de punta? Una serie de sensaciones y de cambios. Y todo esto viene de la información que recibimos y se plasma a través del conocimiento de nosotros. Pero yo te vengo a decir que es más grande que todo eso. Así que vamos a inmediatamente entrar en materia. Hechos 2, del 1 al 4. Me perdonan que no les pasé, pero vamos a buscarlo. Hechos 2, del 1 al 4. Está al día esta nena. Dios la bendiga y la prospera, al igual que todos los jóvenes que tenemos en esta iglesia. Son consagrados para Cristo. Por eso tienen bendiciones en sus estudios donde quiera que van. La gloria es para papá. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Esto es bien importante porque la unicidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo tiene que ser semejante a la que nosotros somos con Él. Porque nosotros somos la esposa que viene a buscar el esposo. El esposo es Jesús, ¿verdad? La iglesia está casada con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo. Es una Trinidad. Por lo tanto, la unicidad de pensamiento, palabra, obra y acción en el pueblo de Dios tiene que estar congruente en lo que pedimos y queremos. Cuando usted anhela crecer en el Espíritu, cuando usted anhela escuchar la voz de Dios claramente, cuando usted anhela hacer la voluntad de Dios como un estilo de vida, hay unicidad de pensamiento, palabra, obra y acción para que se glorifique en nuestra vida. Amén. Así que es interesante, vamos a ir viendo esto poco a poco, lo que nos quiere dar el Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿y qué es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos, ¿verdad? Y esa promesa es cuando Él le dice, es necesario que yo vaya para que envíe, la escritura está mal traducida, el original, la palabra no va ahí, pero está traducida así, otro consolador. No. En el original no dice otro, dice sencillamente el consolador. Lo que pasa es que está en tercera persona y la traducción literal le pusieron otro. No, es el mismo Espíritu Santo. Tengo que decírselo porque tuve que romperme la cabeza para poder entender lo que el Espíritu me dictaba y yo poderlo hablarlo a ustedes.
Porque no le puedo venir con un disparate que está repitiéndose día tras día a través de la Biblia. Otro consolador. O sea que no es el mismo Espíritu Santo que operó en Jesús, es otro consolador. No, las Escrituras dicen que es el mismo. Lo que pasa es que la traducción está mal. Esa palabrita no iba, porque conjugaron mal el verbo en español. Acuérdense que en el hebreo, el original es diferente. No es la conjugación de verbo que tenemos en español. Y cuando hacen la traducción, pues hubo ese tipo de error. Le aclaro para que no utilice otro consolador y crea que el de usted es diferente al que tuvo Jesús y el que tuvo Jesús es diferente al que usted tiene. No, es el mismo. Amén. Que quede meridianamente claro. Fíjense en Lucas 24:53, dice que estaban en el templo. Vamos a Lucas 24:53, antes de ir y volvemos otra vez a Hechos 2. Lucas 24:53. Quiero que vean esto detenidamente, porque es importante que usted entienda el mensaje. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Quiere decir que cuando viene Pentecostés, traje este versículo para decirle que no es que estaban en el aposento alto, sino estaban en una iglesia como estamos tú y yo, concretamente unidos, porque la iglesia no son las paredes, sino somos tú y yo, en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos, y precisamente hablé con los intercesores, un nuevo anuncio que se lo tengo que traer porque la pastora no lo tiene, que el Espíritu Santo me dijo que nos reuniéramos los viernes a las 5 de la tarde, 1 hora hasta las 6 orando. El que pueda llegar a las 5:15, llega a las 5:15, a las 5:30, donde sea, pero vamos a estar esa hora orando para eso que estaban ahí. Para eso que está hablando ahí, 24:53. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora volvemos a Hechos 2. Ahora vamos al capítulo de Hechos 2, versículo 2. Que esto es importante que lo entendamos porque es la esencia del poder de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Aquí sigue diciendo Hechos 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, cuando usted va a buscar en profundidad la descripción de este suceso, usted se va a dar cuenta que estos son señales del Espíritu Santo, pero es que el viento recio que sopla con un estruendo de un viento recio que soplaba es el sacudir almático de la profundidad emocional de la persona, donde él lo hizo para llamar la atención y llenarlos del Espíritu. Ahorita él empezó con un sacudión y un estruendo. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo lo estaba viviendo y estaba gozoso. En la medida que usted se hace más sensible, sensibiliza al Espíritu Santo, lo va a sentir más fuerte. Ese es el gozo de Dios. Y el 3 te sigue diciendo, y se les aparecieron lenguas repartidas. Esto exactamente lo que se refiere es una señal, como una marca del Espíritu Santo, donde dio un idioma no conocido por ellos, pero conocido en otros países diferentes, para enseñarnos que Él tiene dominio de toda lengua, nación. Entonces pone lenguas repartidas como de fuego. El fuego es la señal de la energía, del poder del Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiere decir, se posesionó, tomó lugar en cada uno de ellos. Y lo va a hacer ahora en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante que usted entienda lo que estamos hablando. Porque hay que conocer esto para poderlo recibir y plasmarlo en nuestra mente y en nuestro corazón y será hecho. Vamos al versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Qué interesante es esto, ¿verdad? Según el Espíritu daba que hablasen. Primera de Corintios 3:16 te da un resultado claro de esto que estamos hablando. Consígueme Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Ahora ve por qué el error de otro espíritu, ¿verdad?
Aquí es Pablo hablando. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Nosotros, nuestro cuerpo es templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. O sea, que lo tenemos dentro. Que es interesante e importante, porque este es el resultado de haberse arrepentidos del pecado y de permitir que Dios nos ponga su marca. Y su marca es el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Mateo 3:11. Búscame Mateo 3:11, porque quiero ese amén como que está bajito. Como que ustedes todavía no lo visualizan. Mateo 3:11. Porque Mateo 3:11 nos va a hablar de que esto es una profecía. Mira, yo a la verdad, dice, y oiga esto, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es Juan el Bautista hablando. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. ¿Qué dice? El que os bautizará. ¿Qué dice? En Espíritu Santo y fuego. O sea que esto es una promesa que está escrita para cumplirse en aquellos hijos que buscan la promesa. Eso somos nosotros. Amén. Hay que hacerlo. Así que nos vamos a estar relacionando con Él y vamos a estar viendo algunas marcas, como es el estruendo, el sonido que se presentó en Pentecostés. Y cuando habla de un estruendo que le estaba diciendo ahorita, es un viento fuerte que viene del cielo. Eso viene aquí, se siente en nuestro ser interior y transforma todo nuestro ser interior almáticamente. ¿Por qué? Porque ya no somos otro, somos de Cristo. Ya no somos nosotros, nosotros, sino somos de Cristo. Y por lo tanto somos transformados a la imagen de nuestro Creador, de nuestro Hacedor de bendición, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es importante que lo entendamos, porque cuando Él va a depositar llamas de fuego que se repartieron en lenguas, que tocan a cada persona diferente, quien reparte eso es el Espíritu Santo. Tú no puedes decir, yo quiero hablar lenguas y vas a empezar a hablar en lenguas. No, Él te toca y empiezas a hablar lenguas. Él te toca y hablas lenguas de liberación, hablas lenguas para adorarle, hablas lenguas para traer diferentes mensajes. Y el que hace eso es el Espíritu Santo. Así que llamas de fuego que aparecen repartirse en lenguas, tocan a cada persona y el que reparte eso es el Espíritu Santo. Así que asumían que estas lenguas, ellos entendían, eran parte de la señal del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu Santo, dando nuevas lenguas y sonidos. Pero todo esto, quien lo hace es el Espíritu Santo. Esto es importante que usted lo pueda entender, por eso tenemos que relacionarnos con Él en plena humildad, certidumbre y con búsqueda insaciable de la verdad. No hay otra forma. Y estos eran unas señales de que Dios estaba cumpliendo la promesa allí en Pentecostés. Y esto es importante y definitivamente interesante, que el Espíritu Santo es definitivamente más grande que cualquier manifestación que nosotros podamos percibir. Uno de los muchachos que habló, yo no sé si fue Jeremy o Ricardo, dijo, y el Espíritu Santo estaba en la creación y se movía en las aguas. Eso es Génesis, capítulo 1 de Génesis, lo dice claramente. O sea que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de Dios en todo el mover del hombre sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, es bueno saber que cuando nosotros estamos unidos unánimemente juntos, estas cosas se empiezan a acontecer. Porque hay una iglesia que ora y busca esa relación de intimidad continuamente. Y usted lo va a conseguir en la medida y forma que usted disponga a buscar tiempo para relacionarse con Él, ya sea en su casa, ya sea que viene al ciclo de oración, ya sea que viene a interceder, ya sea que viene a los cultos y búscalo. Ese momento de intimidad y de continuidad
hace que usted reciba esas señales y profundice. Mire, hay veces que uno habla lengua para edificar a uno. Uno habla lengua para traer un mensaje. Uno habla lengua para que se active un don de conocimiento, de liberación, lo que sea. Porque esas son señales para aquellos que todavía no han visto el mover del Espíritu Santo. Digan, ahí está hablando Dios. Y el pastor tiene que custodiar esas lenguas porque ¿sabe qué? Que el enemigo también imita las lenguas. Hay que tener mucho cuidado. Pero para eso está el pastor y la pastora que se encargan de discernir en el Espíritu eso. Sí, yo no sé si usted se enteró que hace como un año atrás había una universidad teológica que enseñaba a hablar en lengua. Y yo decía, oye, pero ven acá, ¿de dónde es hablar en lengua? ¿Qué es esto? Cuando eso no es así. O sea, que estaban jugando el papel del Espíritu Santo ellos. A eso hemos llegado, hermano. Increíble. Así que entendiendo esto, sabemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y que hay que conocer 3 cualidades principales que son importantes porque son cualidades de persona y se manifiestan almáticamente en nuestro ser interior. Por lo tanto, debemos permitir que esto obre en nosotros para el desarrollo pleno de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El principio número 1 es conocimiento. Conocimiento es la capacidad de saber o de comprender o reconocer el significado de algo. Eso es conocimiento. Y vuelvo a repetirle para que usted tome nota, aquellos que están por internet. Hay 3 cualidades de personas que tienen el Espíritu Santo que debemos tener en cuenta y conocerla, cuidarla con una buena relación con Él. La primera de ellas es el conocimiento. Conocimiento es la capacidad de saber o de comprender o reconocer para que saber qué significa eso que estamos obteniendo, eso que está haciendo el Señor en nosotros, eso que nosotros vamos a realizar en Él. Ese es conocimiento. La segunda característica importante es voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones basado en lo que tú elijas hacer. En este caso, lo que el Espíritu Santo elija hacer contigo. Nosotros vivimos en voluntades rendidas. Y si vivimos en voluntades rendidas, nuestra voluntad es la voluntad de Él. En todo lo que hacemos. Cuando andamos en voluntades rendidas, todo lo que hacemos es prosperado. Ya sea el trabajo, los estudios, la finanza, lo que sea, Él nos va a prosperar. Porque Él es así. Y eso es Dios a través de nosotros usando el Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante reconocer que esta voluntad que hemos cedido a Dios no responde a instinto. Instinto quiere decir que no responde a estímulos externos. ¿Por qué? Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, vendrá una persona, le faltará el respeto y usted no le saldrá como normalmente le sale a la gente común y corriente que no tiene a Dios, de atrás para adelante y le contesta igual o peor. No. Usted, por el contrario, como es siervo del Señor, usted respira profundo, inhala y exhala. Y finalmente, cuando eso hace 2 o 3 veces, exhala paz y le habla a la persona con una palabra de sabiduría. De tal manera que a la larga esa persona se arrepiente de esa agresión verbal que le hizo a usted inmeritoriamente. Porque es el Espíritu Santo. Entonces trabaja en usted, pero no se crea que también trabajará en la otra persona, aunque no conozca la otra persona a Dios. Dice la palabra de Pablo que cuando usted actúa de esa manera sobre la persona que es agresiva verbatim, caen ascuas de fuego. Esas ascuas de fuego, cuando usted busca el original, cómo es que trabaja, es que crea una conciencia de culpabilidad por la agresión inmerecida que le hizo usted. Interesante. ¿Y quién crea esa conciencia de la realidad para hacer la justicia divina? El Espíritu Santo. El que te protege y te guarda, el Espíritu Santo. El que te hace invisible cuando vienen a hacerte algo, el Espíritu Santo. Si vinieran a matarte, te hace invisible y no te ven. Vinieron a buscarte para hacerte una trastada y no te encontraron. El Espíritu Santo. Amén. Vaya cogiendo oreja.
porque esto es importante. La tercera cualidad de la persona del Espíritu Santo es la emoción. Y la emoción es la capacidad de sentir o tener sentimiento o estar consciente de ello. Y esto es importante porque esa emoción, nosotros como latinos al fin, somos seres muy emocionales. Es raro encontrar una persona que no sea tan emocional, que lo coja con calma, no conteste rápido, lo piensa 2, 3 veces y después contesta. No, usualmente el latino contesta de la baqueta. ¡Plap! Y Dios no está ahí. Dios no está. Dios está el que piensa, analiza y posiblemente ni le conteste. Ahí está Dios. Es difícil, ¿verdad? Pero así es nuestro creador. Y en un momento dado Dios contestará porque también Él habla. Pero es un aprendizaje cuando nos relacionamos con Dios, porque así aprendemos a manejar las situaciones conforme el Espíritu quiere. Porque el sentimiento de por sí se puede manifestar en nosotros como un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa. Por ejemplo, cuando usted dice, es que yo leo la palabra, es que yo oro, pero yo me siento vacío. Eso es posible, eso puede pasar. Ahora la pregunta es ¿por qué pasa? Porque tenemos que ir a la raíz del problema. Y muchas veces estamos atados a conceptos equivocados, muchas veces estamos atados a promesas equivocadas, muchas veces estamos mirando para el lado de aquello y lo otro y no nos miramos a nosotros. O sea, hay muchas cosas que evitan que tú te puedas relacionar íntimamente con el Espíritu Santo. Y ahí es que tú tienes que trabajar. O sea, no es que este tiene que trabajar porque es que aquello otro, porque es aquello, porque es aquello, es aquello que yo vi, es lo otro que sucedió acá. No, no, no. Es aquí que hay que mirarse. Porque la relación con el Espíritu Santo es uno con Él y Él con uno. Y es directamente con Dios a través del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y están en nosotros moviéndose a través del Espíritu Santo. Por esto es importantísimo que nosotros entendamos esto. Y yo estoy seguro que cuando usted reconoce estas características del Espíritu Santo en nosotros, el trato de usted con el Espíritu Santo va a ser muy diferente de como llegó aquí. Esa es la idea. Primera de Corintios 2:11. Gabriela, por favor. Hay que darle un aplauso a nuestros jóvenes. Damos un aplauso a esos jóvenes que están ahí, que están en la consola y nos ayudan. Créame, ellos están trabajando directamente con lo que el Espíritu Santo nos está trayendo aquí, porque eso no está escrito ahí. Ellos no tienen nada ahí. Y buscar esas cosas en la Biblia y ponerlo ahí es el Espíritu de Dios guiándolo con sabiduría. Dice Primera de Corintios 2:11, ¿verdad? Sí. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así como también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Un poquito de agua, Wanda, por favor. Fíjese lo interesante que nos está hablando este versículo. Vemos aquí detenidamente que es necesario entender quién es el Espíritu Santo y cómo opera en nosotros. Y cómo Él nos da la información del conocimiento del corazón, de la mente del Padre, que es reflejada al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la información a nosotros. Fíjense la grandeza que eso tiene que ver con ¿qué? Con el cumplimiento de las promesas que Él dijo. Es necesario que yo me vaya y envíe el Consolador. No voy a usar el error de otro, el Consolador, en Hechos 2. Cuando usted analiza esto, usted dice, wow, Él lo prometió antes de que ocurriera, antes de que muriera, y también le dijo por qué tenía que morir, para que nosotros recibiéramos el espíritu de la promesa. Por eso, el Espíritu Santo va a estar actuando en nosotros continuamente para reflejarnos la persona de Jesús. Esto es bien importante que lo entendamos. Gracias.
Muchas gracias. Es bien importante que nosotros entendamos esto, porque cuando profundizamos en este tipo de relación, automáticamente cuando usted se relaciona directamente con Jesús a través del Espíritu Santo, usted está hablando con Dios directamente. ¿Sabe lo grande que es eso? Oye, esto es algo excepcional. Esto no lo tenían los patriarcas del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo iba y venía, pero tú lo tienes continuamente contigo. Eso es una bendición suprema. Así que vamos a ser guiados continuamente en nuestros pensamientos. Cuando oramos, recibimos la comunicación. ¿Y por qué podemos escuchar la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón? Leemos esto y lo entendemos. Y volvemos a leerlo mañana, tiene un significado más grande. Y lo lees pasado y tiene un significado todavía más grande. De tal manera que Dios te empieza a hablar con esta palabra. Dice, esa palabra es viva, sí. Es viva y cortante, eficaz más que una espada de dos filos. Hebreos 4:12. Que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón hasta el tuétano de los huesos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja con nosotros para la revelación de la profecía que está aquí adentro. Que esas son las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, hermano. Sí, Señor, entre ellas salvación y vida eterna. Casina, ¿qué usted cree de eso? Eso es grande. Pero también para tus sanidades emocionales, para tus sanidades físicas, para tu crecimiento financiero, para armonía y coidonía con tus hijos, entre otras cosas. Todo lo hace Él y para Él y de Él, porque de Él y por Él son todas las cosas y el Espíritu Santo ejecuta en nuestro favor. Mire si es importante que nos relacionemos correctamente con Él. Mire, así fueron como se relacionaron los apóstoles y escribieron todo el contenido de esta palabra. Y como siervos del Señor y profetas, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Por eso es que esta palabra tiene mucha validez y hay que protegerla y guardarla y seguirla y reconocerla. Ella no tiene errores. Quienes tenemos errores somos nosotros que no interpretamos esto a la luz del conocimiento del Espíritu Santo en nosotros. Ahí es donde está el detalle. Y lo hizo con esos patriarcas. Y lo hizo con los profetas, tanto menores como mayores, y no es de edad, sino que se llama por categoría conceptual teológica, profetas menores y mayores. Pero ¿sabes qué? También lo hará contigo. Si tú lo crees. Si tú lo crees. Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11 nos habla de la voluntad. 12:11. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos aquí, si leemos el versículo 12:10, Primera de Corintios 12:10, vemos que Él habla de los dones. A otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas. Por eso usted ve a veces cuando alguien empieza a hablar en lengua, el Espíritu Santo me empieza a dar la interpretación y yo brinco y le digo, el Espíritu Santo lo que está hablando es esto, esto, esto y esto. Eso es interpretación de las lenguas. ¿Para qué? Para edificación de su pueblo. Hay veces que no hay interpretación de lengua, que es para la persona edificarse. Hay otras que son lenguas para liberación. O sea, quien hace todo esto factible y posible es el Espíritu Santo. El igual hacer milagros, el igual hablar profecía, el tener discernimiento de espíritu. Esto es importante. Por eso es que tenemos que relacionarnos bien con el Espíritu Santo. Y ese discernimiento de espíritu para estos tiempos es bien importante. Estamos viviendo una época de mucha confusión y eso es lo que más le gusta a las tinieblas, confundir al pueblo de Dios. Y hay de aquellos que se dejen confundir, porque a Dios tendrán que responderle. Diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Léase el capítulo completo de 1 Corintios 12, porque ya habla todos los detalles de esto que estoy hablando. Quiere decir que todas estas reparticiones de hechos sustantivos de vida
es con la energía del Espíritu Santo que nos da la capacidad y poder para la realización de estos dones. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. Así que vamos a volver para repaso el verso 11. Pero todas estas cosas, viendo aquello anterior, hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque esto es importante reconocerlo, porque Dios dentro de su pueblo reparte los dones para que el mismo pueblo sea ¿qué? Fortalecido entre unos y otros. La idea de esto es que seamos unificados en la función dinámica y activa de todos estos dones. Y el mismo cuerpo de Cristo esté unificado por todas las partes. Piense que el cuerpo de Cristo es un cuerpo como el suyo y el mío. Si a usted le duele un dedo o un ojo, usted va rápido con el dedo o con el ojo a resolver el problema. ¿Por qué? Porque si a mi hermano le duele algo, yo también me identifico con su dolor. Si al hermano le falta algo, yo también me identifico con su necesidad. Si el hermano está triste, yo me identifico con su tristeza. Pero no es para criticarlo. Es para orar e interceder por él y darle el gozo de nuestro Señor, que es nuestra fortaleza. Esto es importante que lo entendamos. Y todo esto, ¿quién lo hace? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. Así que vemos que el Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros para la redención nuestra. Y cuando hablamos de redención, quiere decir que Él afina todas estas cosas en nosotros y nos deja puesto este sello que es la redención. La redención es un acto de conocimiento de la palabra de Dios, es un estilo de vida que nos redime del pecado, que nos aparta del pecado, que nos saca de la obra pecaminosa que el mundo quiere llevar y quiere arrastrar la iglesia. Por eso la iglesia no se puede dejar comprar por dinero ni por presiones de ningún tipo. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando. Y que tenga ojo, vea lo que el Espíritu de Dios le está mostrando. Para que jamás nunca vivan con miedo ante nadie ni nadie. Yo lo único que le temo es a Dios. A no hacer lo que Él me dice que tengo que hacer. Decía Jesús a sus discípulos, teman a aquel que le pueda robar su bendición, no la vida. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Y es importante que entendamos esto. Efesios 4:30. Vamos a Efesios 4:30. Vamos a leer, Efesios 4:30 habla de las emociones. El libro de Efesios es interesantísimo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea que nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo y tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo donde deberíamos de preocuparnos si nosotros contristamos, hacemos triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista por sus características personales. Entonces, debemos amarle y sabemos y reconocemos que tiene sentimientos y que tiene capacidad emocional. Por lo tanto, no debemos hacer cosas que hieran, que lastimen la relación personal con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Si usted está casado, usted tiene una novia, usted tiene un amigo que aprecia mucho, usted no va a actuar mal contra su amigo. Usted no le va a faltar el respeto a su amigo. Usted no le va a abandonar, está hablando con él y de momento, espérate que me sale algo aquí en la llamada telefónica y lo voy a atender después de estar orando. Porque siempre que yo empiezo a orar, si no me desprendo del teléfono, suena. Siempre. Eso me enseña que lo primero que hago es, dejo el teléfono en silent y lo dejo fuera en la cocina. Porque si me lo traigo, va a vibrar y me va a abrir ¿para qué? Para robarme la atención de lo que me está hablando Dios. Eso pasa siempre. Y si voy a orar por liberación, suena y después dice una llamada equivocada. Pero te sacó de la comunión. Así que seamos sabios, no entristamos, no hagamos que se sienta triste el Espíritu Santo de Dios.
Porque ese es el sello que Dios nos ha dado para nuestra redención. Y tenemos que cuidarlo con temor y temblor. Esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, si nuestra acción de vida es contraria a los principios de Dios, hermano, no lo haga, porque usted está entristeciendo el Espíritu Santo. Y son características que estamos hiriendo en la tercera persona de la Trinidad, que está dentro de nosotros mismos. Así que ese es el que nos va a estar guiando y nos va a mostrar que tiene unos sentimientos y nos va a enseñar que tiene una capacidad emocional. Por lo tanto, sabemos que al conocer estas características nos va a mostrar que la mente de Cristo es revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Lo que nos va a dar Él no nos puede dar nadie. Porque es una relación armónica y perfecta creada por Dios y nos puso en nosotros para relacionarnos directamente con Él. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que cuidar ese tipo de relación. Eso hace que seamos responsables en todas las cosas con Dios. Eso, mire, ¿sabe qué? Una de las cosas que más yo he aprendido es relacionarme con el Espíritu Santo, que yo me despierto a las 3 de la mañana porque me despierta. ¿Usted cree que yo me pongo perezoso? Yo me pongo con gozo, porque para mí eso es una cita con Él. Y se me va el sueño así, ¡clac! ¿Y tú sabes qué yo hago? Yo vacío la vejiga y me siento a hablar con Él. Es un timing. Y con gozo me siento con Él. Y ahí Él me revela esto, aquello, lo otro. Aquella que no me preguntaste, que no escuchaste, es esto lo que te quiero decir. O sea, hay una coherencia dinámica y activa de lo que está pasando presente y de lo que va a pasar futuro en mi tiempo. Porque en el tiempo de Él todo es presente. Por eso Él lo sabe todo. Si nosotros sabemos este tipo de relación, nunca la vamos a querer dejar perder, y como conocemos esto, buscamos relacionarnos siempre con Él. No vamos a estar, ay, que me acosté ahorita y yo tengo que levantar a las 3 de la mañana. No, no, no. Es cuando tú te despiertas con ese gozo de que tú vas a hablar con el que tiene todo el poder, que tú vas a hablar con el que todo lo sabe, que tú vas a hablar con aquel que te puede bendecir. ¿Sabes qué? Que puedes tener sueño y te lo quita. Y te puedes levantar y durmiendo 3 horas, 4 o 5 horas y estás como si durmieras 8. Es con ese que estás hablando. ¿Me entiendes? No estás hablando con cualquier cosa. Estás hablando con el poderoso. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son lo mismo. Porque son inseparables, son uno. Y al mismo tiempo es única persona. O sea que cuando tú estás dialogando con el Espíritu Santo, está contigo el Padre y está contigo Jesús. Significa que tienes una comunión directa al tercer cielo. Y en el tercer cielo, escucha bien, es donde se gestan todas las cosas que van a ocurrir en la tierra. Y antes de que se gesten en la tierra, ya tú lo sabes. Dale un aplauso al Señor. ¿De dónde usted cree que nosotros tuvimos la información antes de que viniera el COVID y lo que iba a ser el COVID antes de que se manifestara? ¿De dónde usted cree que fue que Dios tomó la medida de montar aquí unas ionizadores a los aire acondicionados cuando todavía el COVID no se había anunciado? La ionización es para esterilizar los aires, ¿sabe? La persona puede tener COVID, puede tener influenza, puede tener lo que sea aquí, y el que está al lado no lo coge porque el chorro de aire es un peróxido que tira continuamente que purifica el aire. Cae en la alfombra y se muere el virus o la bacteria. Y el hongo también, por si acaso. ¿Quién dijo que hiciera eso? Y utilizó una persona para traerlo, instalarlo. Porque yo no conocía lo que era ionización hasta que me puse a estudiar qué era eso. Eso proviene de la NASA. Pero ese no es el punto, es para que usted vea cómo Él adelanta las cosas antes que vengan. Y lo quiere hacer contigo también si mantienes una relación directa con Él. Por lo tanto, si el camino que tenemos que caminar está minado de trampas de Satanás, porque de hecho así es, usted no va a pisar la trampa. Usted, antes de que venga la trampa, Dios se la quita del medio. Porque tuvo una relación con Dios que le dijo lo que iba a pasar y usted no pisó la trampa de Satanás.
pero usted se levantó temprano, buscó el rostro de Dios, sometió el día, Dios le dio la energía y el poder, la autoridad para vencer toda obra de maldad. Por eso es importante que reconozcamos que hay que tener una relación directa con la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué va a suceder al Espíritu Santo funcionando en nosotros? Nos va a dar una identidad. Nos va a dar instrucciones específicas, al igual que el Padre le dio a Jesús cuando Jesús vivía aquí en la tierra. Significa que Él va a funcionar y tú y yo vamos a funcionar conforme a la guianza del Padre, que es dada en el nombre de Jesús a nosotros por el Espíritu Santo que opera en nosotros. Y esto es importante que lo entendamos, porque una vez que nosotros empezamos a funcionar en esa dinámica y activa, oiga esto bien, porque esto es importante. Cuando tú estás en esa dinámica activa continuamente, pueden pasar montones de cosas que para la carnalidad intelectual del hombre y la emoción carnal puede ser desastrosa. Y no digo que no lo sean, pero estás en el gozo inefable de Dios. Y voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Cuando yo perdí a mi mamá, que fue muy fuerte para mí, yo nunca caí en una depresión. Al principio tuve problemas hasta que dije, no me voy a resistir a lo que Dios quiera hacer. Y ahí Él me dio un abrazo y me sanó. Pero aprendí algo, que Él siempre tiene la razón. Es lo que hace. Por lo tanto, se me fue la tristeza y la congoja y llegó el gozo a mi corazón hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la adversidad que pasé me enseñó a conocerlo mejor a Él a través del Espíritu Santo. Amén. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Fíjese que desde Génesis 1:26, su imagen y vamos a ver Génesis 1:26 para que veamos la posición que nosotros tenemos. Porque usted tiene que darse cuenta la posición que tenemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, te está dando una autoridad suprema en todo. ¿Qué nos enseña eso? Que desde el original, Dios nos dio a nosotros la autoridad para vencer. Por lo tanto, ninguna circunstancia prevaleciente que puedan ocurrir en nuestra vida nos puede robar la autoridad a menos que tú le cedas el paso al enemigo. Y esto es importante. Por eso en medio de la adversidad nosotros tenemos que declarar la victoria, porque nuestra palabra lleva una carga espiritual positiva destructiva contra las tinieblas. Y eso lo tienes tú en la boca, pero primero tienes que creerlo en tu corazón. Cuando tú lo crees en tu corazón y lo divulgas con tu boca, conforme a Romanos, que es el libro de la justificación de nosotros, tú vences toda adversidad. No hay ninguna que no puedas vencer. Porque te lo dijo desde el principio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Conforme a nuestra semejanza y señoree. Quiere decir, tome dominio de todo. Y empiezas a hablar de los peces del mar, de las bestias. O sea, que todo lo que existe sobre el globo terráqueo lo puso bajo tus pies. ¿Te estás entendiendo? Cuando tú tomas dominio de tu vida, cuando tú tomas dominio de todo lo que alrededor va a acontecer porque te relacionaste primero con Él, tu vida por obligación, no es que tal vez quizás puede ser, no es que si Dios quiere, no, es que ya es victoria para tu vida. Victoria en tu crisis, victoria en tu tempestad, victoria en tu depresión, victoria en tus miedos, victoria en todo lo que enfrentas. Déselo de verdad al Señor, porque la gloria es para el que venció al imperio de la muerte. Fíjese que cuando Él nos habla de esto, nos está dando unas cualidades
que es importante que la destaquemos y las voy a mencionar porque las saqué aparte. Capacidad de saber las cosas y poderlas recordar. Por eso nosotros tenemos que, no sé quién me escribió, pero le dije, es importante que recordemos esto porque el pueblo que no recuerda la historia vuelve a caer en el mismo pecado anterior. No sé si fue Robert, no me acuerdo bien, pero sé que me llevó el mensaje y le escribí, el pueblo que no se acuerda su historia vuelve a repetir los mismos errores del pasado. Que tenga oído, escuche lo que está pasando hoy. Vivimos los resultados de haber votado mal. Tenemos que aprender, en la vida hay que aprender de los errores para superarnos. Lo importante no es quedarnos haciendo lo mismo, sino hacer cosas nuevas, como dice Ricardo, para obtener nuevos resultados. Y Dios nos muestra para que no volvamos a cometer el mismo error. Así que nos da capacidad para saber las cosas y recordarlas. Así como nos recuerda la palabra que conocemos, también nos recuerda las cosas equivocadas para que no volvamos a hacer lo mismo. Otra cualidad importante es que experimentamos emociones y reaccionamos a la vida con los sentimientos correctos, no sentimientos resentidos. Muchas veces, yo tuve una discusión con el hermano, pero él es bueno, pero déjalo ahí. No quiero saber de él, no quiero hablarle. Eso es resentimiento, sentimientos encontrados. Usted tiene que saber que si usted perdonó, entonces usted establezca una relación formal como tiene que ser, porque en eso se diferencia lo que son hijos de Dios y lo que no son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo te lo va a recordar y te lo vas a entender, que Él no hace acepción de personas. ¿Por qué tú vas a hacer acepción de personas? Porque eso lo hace Dios. Así que cuando reaccionamos con una variedad de sentimientos encontrados, tenemos que trabajar nosotros. No es el hermano si tiene o no tiene razón. No se trata de eso. Puede que el hermano no tuviera la razón, pero tú tienes más madurez para entender. Porque ya tú estás comiendo vianda. Todavía tú no estás en leche ya, tú estás comiendo vianda. Se supone que tú tengas la madurez para entender la equivocación del hermano y orar por él. Y en su momento dado, aclararle la duda. Pero no por eso dejarlo en una esquina, abandonarlo y relegarlo. Eso no es de Dios. De Dios es que estemos unificados los unos por nosotros y nos perdonemos. En eso nos caracterizamos y sabemos entonces que somos hijos de Dios porque tenemos comunicación los unos con los otros. Amén. Tercera característica. Tomamos decisiones para solucionar problemas, no crear problemas. Las soluciones que tomamos son para solucionar problemas, no crear problemas o disidencia. Quiere decir, no abrimos la boca para criticar al prójimo, no abrimos la boca para criticar al otro. No hablamos del egoísmo que a nosotros nos gustaría, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo a ti te gustaría? Esto es importante. Cuando usted se vaya a escoger la ropa para venir el domingo, para venir a la iglesia, diga, Señor, ¿te gusta lo que me puse? ¿Es esto correcto para ti? ¿Te gusta cómo estoy? Y esto es importante, ¿por qué? Porque le estás dando la preeminencia de lo que te vas a poner a Dios. Es por decir un ejemplo nada más. Y a Él le agrada que tú lo pongas en ese primer lugar, porque Él está viendo que tú lo reconoces a Él como importante. Por lo tanto, esta es una característica de una identidad basada en la simetría de Dios. Y esto es muy importante que lo practiquemos. Cuarta característica importante es tener dominio propio. Quiere decir tomar autoridad de todo teniendo dominio propio. El dominio propio es algo que hay que practicarlo y nace como fruto del Espíritu en nosotros, producto de una relación armónica y directa con el Espíritu Santo. No contestamos como nos da la gana, como el hombre quiere, carnal. El hombre lo que quiere es que la carnalidad se muestre para que tú puedas hablar sapos y culebras por tu boca. Y ahí estará Dios. De ninguna manera, diría Pablo. Pero la gente tiene que aprender.
La gente tiene que aprender a tomar dominio propio a través del Espíritu Santo. Cuando usted no tiene dominio propio y lo que hace es gritar, pataletear, insultar y hablar mal, chequéese que tomó dominio a alguien que no se llama Espíritu Santo en usted. Hello. Y esto pasa mucho. ¿Sabe que cuando usted está haciendo eso, usted está constrictando el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que está con usted para guiarnos a toda verdad? Lo estás insultando a Él. ¿Podrás tú creer que insultas a la otra persona? De ninguna manera. Te estás dañando tú mismo. Y estás perdiendo la comunión con Dios. Y estás contristando el Espíritu Santo. Quiere decir que de momento estaba a 180 grados con Dios y de momento le dice ¡flop! 180 grados de espalda a Dios. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque estás dándole la espalda a Dios porque te saliste del propósito al no tener dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, tú puedes decir, bueno, aparentemente yo teniendo la razón salí mal en lo que se discutió. No te preocupes, porque la palabra dice, mía es la justicia, mía es la venganza, yo pagaré. Y Él mostrará la verdad en su momento dado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados en quien hemos creído. Así que vemos que el Espíritu Santo es todopoderoso. Y es el mismo que habitó en Jesús y habita en ti. Y mora y morará en nosotros, marcándonos con el sello de la redención. Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nuestra relación tiene que ser con el Espíritu Santo íntimamente, diariamente, de respeto, de autoridad y de querer anhelar cada vez dialogar más con Él. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Reconocer que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una Trinidad, son uno solo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Adelante. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pongan mucha atención en esto. Llenarnos del Espíritu Santo. Energizarnos del Espíritu Santo. Fortalecernos con el Espíritu Santo. Imponer un comportamiento correcto donde Dios se deje ver en medio de cualquier tribulación, adversidad que pasemos. Y por lo tanto formar en nosotros unas cualidades del carácter de Cristo en nuestra vida. Para finalmente Él obrar a través de nosotros en esta creación y establecer su reino y su justicia en medio de tanta adversidad. Esto es importante que lo entendamos. Escuche esto, porque esto es que dejarlo saber. El Espíritu Santo no es el creador. Oiga bien, pero no hay creación sin Él. El Espíritu Santo no es el creador, pero no hay creación sin Él. ¿Por qué? Porque Él es el brazo ejecutor de Dios. Que es importante. ¿Por qué esto es importante? Y con esto vamos a ir cerrando. Porque no existe confirmación de nuestra relación con el Padre si el Espíritu Santo no está en nosotros. Por lo tanto, para nosotros relacionarnos con Dios, necesitamos cultivar la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible la voluntad de Dios en nosotros. Esto es importante. El Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros podamos tener la voluntad del Padre en nosotros. Y esto es el tercero, pero no menos importante. Es que nos trae conciencia del pecado que mora en nosotros. El conocimiento del pecado se hace consciente en nosotros porque el Espíritu Santo nos redarguye de lo que está mal. Otra parte importante y característica importante del Espíritu Santo es que nos trae conocimiento de quién es Jesucristo en nuestra vida. Nos trae conocimiento de lo que significa la obra redentora de morir en la cruz del Calvario y de resucitar y de mostrarnos que nos dejó el Espíritu Santo, que es un consolador similar a Él, que es el mismo, y que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros a favor de nosotros. Mire lo grande que es esto. Mire, observe esto.
Jesús no podía hacer nada fuera del Padre si el Espíritu Santo no lo guiaba. Por eso Él dice, y la iglesia dice, de lugar de asignación, Juan 16:38 lo dice claramente, lo que realmente significa ser guiado por el Espíritu Santo. No lo voy a decir para que lo busque, ese es el lema de la iglesia. 16:13, invertir los números. 16:13, corrigiendo, 16:13. Es más, vamos a ponerlo. Por favor, Gabriela, Juan 16:13. Para que vea que no hablaba por cuenta propia, sino hablaba todo lo que le decía el Padre. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el fundamento de la iglesia, por eso se creó la iglesia, bajo ese fundamento. Juan 16:13. Qué importante es esto. Y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando Él te informa a ti lo que ha de venir, ¿habrá algo que coja de sorpresa para tu vida? De ninguna manera. Por eso usted ve cuántas predicaciones Él nos dio del famoso COVID antes de que viniera COVID. Nos dio hasta la gematría. Nos dijo, mira, esta es la gematría que está en la Biblia escrito lo que es COVID. Y también nos dijo, por numerología, la programación que ya estaba escrita de lo que era el COVID. Y también nos dijo toda en profundidad lo que iba a acontecer. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar advertidos de todo lo que ha de acontecer en nuestra vida. Que esto es importante que nosotros lo entendamos. Si Él te va a avisar lo que va a acontecer, ¿por qué no relacionarte con Él? Para que nada te coja por sorpresa. Vámonos con Juan 14, 16 y 17. Para que veamos la personalidad divina del Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es la traducción que le dije, para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ahí es que está la diferencia, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermano, usted está cubierto de cabeza a pie y de pie a cabeza. Usted tirará un paso y está cubierto. ¿Sabes por qué? Porque Él va al frente de usted, abriendo el camino. Usted lo que tiene es que divulgarlo con su boca porque usted lo ha creído en su corazón. Oye, y tus manos serán prosperadas en todo lo que hagas. Donde quiera que tú pises, serás próspero. Donde quiera que metas la obra de tus manos, serás prosperado. Tu boca hablará palabra de bendición y jamás nunca de maldición. Y todo será para bien, jamás nunca para mal. ¿Que pasarán adversidades para glorificarse? Pues claro que sí. Pero la cosa es que siempre tienes éxito. Esa es la diferencia. Juan 15, 26. Ahí mismo, dale al 15, 26. Mira cómo te lo explica de esta manera. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quiere decir que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de quién fue la persona de Jesús. ¿Y por qué eso tiene que ser así? Para que nosotros podamos reconocer que la persona de Jesús es una persona que fue totalmente en un cuerpo carnal, pero a la misma vez Dios Todopoderoso. Por lo tanto, vivió en un cuerpo similar al tuyo y al mío. ¿Qué nos da esa similitud y credibilidad de que cuando tú pases por la adversidad que tengas que pasar, ya también Él la pasó por ti para mostrarte cómo Él venció todo, incluyendo el imperio de la muerte y darte vida eterna? Esto es grande. Esto es grande de verdad. Vemos cómo se revela la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí, para beneficio nuestro. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros para cumplimiento de la promesa, el sello de nuestra salvación
y vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene capacidad para sanar? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene capacidad para libertarte de la opresión que el enemigo ha tenido en tu vida? De esa sensación de vacío, de soledad, de ambigüedad, de depresión, de insomnio. El que crea que el Espíritu Santo le puede ser el ayudador para libertarlo, pasa aquí al frente ahora porque Dios lo va a hacer. Adoración, pase también, por favor. Solamente para aquellos que creen. Si usted no le cree, no lo puede recibir. El creer quiere decir que recibe. O sea, cuando usted dice, yo lo creo, usted lo recibe.